Mi ex esposa me hizo la vida imposible solo por dinero. Quiero todo lo que tienes, me dijo durante nuestro divorcio. La dejé pensar que ganaba hasta que su abogado soltó algo que la hizo llorar. Me llamo Carlos. Tengo 38 años y llevo 15 años trabajando en el área de seguridad informática. Empecé haciendo tareas básicas de administración de redes después de la universidad, y poco a poco fui ascendiendo hasta convertirme en arquitecto senior de seguridad. Nada espectacular. No soy de los que hackean servidores en sudaderas negras como en las películas, pero tengo un buen sueldo, alrededor de $165,000 al año. Más bonificaciones. Crecí en una familia de clase media en Ohio. Mi padre era fontanero y mi madre daba clases en una escuela primaria. Ellos se esforzaron al máximo para que yo pudiera estudiar en la universidad estatal. Fui el primero en obtener un título universitario y me juré que haría que todo ese esfuerzo valiera la pena. Tras graduarme, trabajé entre 60 y 80 horas semanales durante años. Estudiaba para obtener certificaciones los fines de semana mientras mis amigos salían a divertirse. Vivía en un estudio modesto, comía ramen para ahorrar, y para cuando cumplí 30, ya tenía una cuenta de ahorros decente. Empecé a invertir con regularidad y finalmente vi los frutos del esfuerzo. Sin ayudas externas, sin padres con dinero, solo trabajo duro. Conocí a Marina en la fiesta de inauguración del departamento de mi amigo Sergio, en 2012. Ella tenía 26 años. Sergio acababa de comprar un condominio y había invitado a todo el mundo. Estuve a punto de no ir porque tenía que entregar un proyecto el lunes, pero decidí socializar un poco por una vez. En cuanto entré, la vi. Marina era impactante, alta, rubia, con cuerpo atlético y vestida como si hubiera salido de una revista. Su risa llamaba la atención de todos. Yo soy un tipo promedio físicamente, mido 1,78, y ya desde los 20 empecé a perder cabello. Así que cuando se acercó a hablarme, pensé que se trataba de una broma. Resultó ser representante de ventas farmacéuticas, lo que básicamente significaba que pasaba el día cortejando doctores para vender medicamentos. Era inteligente, divertida y aparentemente, interesada en mis aburridas historias sobre informática. Intercambiamos teléfonos, salimos a cenar una semana después y la química fue instantánea. Menos de un año después, nos casamos. Vi las señales desde el principio, pero las ignoré. Como cuando insistió en hacer una boda grande y costosa, cuando yo prefería algo más sencillo, o cuando evitó firmar el acuerdo prenupcial un día antes de la ceremonia, diciendo que lo haríamos después. Obviamente, nunca se firmó, pero cuando estás enamorado y piensas con el instinto, todo parece normal. Al menos así me sentía yo. Los primeros años no fueron malos, o eso creía. Compramos una casa de 4 habitaciones en las afueras. Viajamos a Hawái y a Cape Cod. Teníamos autos de lujo en la cochera y los últimos gadgets, siempre elegidos por ella. Hijos, nunca. Marina siempre tenía una razón para posponerlo. Disfrutemos un poco más nuestra libertad, decía. No quiero arruinar mi cuerpo todavía, bromeaba. Ahora, doy gracias por eso. No quiero imaginarme peleando una custodia. No me di cuenta de lo desigual que era todo. Yo cubría casi el 80% de los gastos, mientras ella gastaba sus comisiones en ropa, spas y viajes con amigas que se volvían cada vez más frecuentes. Pero crecí con la idea de que el hombre debía sostener a su familia, así que nunca protesté. Solo trabajaba más, buscaba mejores bonificaciones, y obtenía nuevas certificaciones. Cada vez que sugería que ahorráramos más para el futuro, ella reaccionaba como si estuviera tratando de controlarla. Solo se vive una vez, Carlos, ¿para qué ganas tanto si no lo disfrutas?, decía antes de besarme y dejarme sin argumentos. Era manipulación pura, pero yo no lo veía. Había señales evidentes. Se volvió extremadamente celosa con su teléfono, lo ponía siempre boca abajo y lo llevaba incluso al baño. Sus cenas de trabajo pasaron de ser ocasionales a 4 veces por semana. Llegaba a casa a medianoche con excusas vagas sobre reuniones con médicos. Así es como se hacen negocios en la industria farmacéutica, decía molesta si le preguntaba algo. ¿Crees que los doctores tienen tiempo durante el día? Era convincente, ganaba premios, la felicitaban en eventos de la empresa, y yo le creía. Un día noté gastos exagerados en nuestra tarjeta conjunta, $800 en una tienda de lujo, $1,200 en un spa, $3,000 en joyería. Cuando lo mencioné con cuidado, se alteró. Trabajo duro, merezco cosas bonitas. No todos queremos vivir como tacaños acumulando cada centavo, gritó. Además, tu dinero es nuestro dinero. Así funciona el matrimonio. Cedí. No me gustaban las discusiones. Gran error. La alarma definitiva llegó 7 meses antes de que todo estallara. Había perdido una promoción importante y me sentía mal. Marina debía estar en casa para salir a cenar, pero me envió un mensaje de último minuto diciendo que tenía una cita urgente con un médico. Pedí una pizza y pasé la noche jugando videojuegos. A eso de las 11 de la noche, mi amigo Raúl me llamó. Su tono era raro. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, tranquilo en casa porque tú y Marina tienen una relación abierta ahora, soltó. Sentí un vacío en el estómago. ¿De qué hablas? La vi en la cantina con un tipo. Se veían bastante interesados uno en el otro. La cantina era un restaurante elegante en el centro,
nada cerca de hospitales. Le dije a Raúl que debía estar equivocado, pero insistió. Era ella. Estaban tomados de la mano. Iba a saludar, pero le agradecí y colgué. Esa noche traté de convencerme de que debía haber una explicación. Tal vez era un cliente importante, o Raúl se confundió. Cuando Marina volvió a casa pasada la medianoche, le pregunté con naturalidad cómo había ido la reunión. Me soltó una historia elaborada sobre un médico que quería cambiar de proveedor y cómo ella lo convenció de no hacerlo. Casi le creí. Casi. Al día siguiente revisé los movimientos de la tarjeta. Había un cargo de $178 en la cantina la noche anterior. No la confronté. Decidí observar. 3 semanas después, ella dejó su MacBook abierto tras quedarse dormida. Cosa rara. Normalmente no lo soltaba ni un segundo. Había una ventana de Facebook Messenger abierta. Algo me impulsó a mirar. Era una conversación con su jefe regional, Benjamín. El tipo musculoso que no tardaba ni medio minuto en hablar de su MBA. Ya te extraño. Anoche fue increíble. No puedo esperar para repetirlo mañana, decía. Fotos, algunas explícitas, y vídeos que se remontaban a más de 14 meses. Pero eso no era lo peor. Mientras seguía leyendo, noté las risas apenas entré. Benjamín se burlaba mientras decía, ¿y qué cree Carlos que estás haciendo esta noche? Marina respondía con desgano, trabajando hasta tarde. Ese ingenuo se cree todo. Es tan patético y aburrido. Luego él preguntó, ¿cuánto falta para ejecutar todo? Marina respondió, mi abogada sugiere esperar hasta que te den tu próximo bono. El pago será el máximo. Cariño. Vomité ahí mismo, sobre la alfombra. Estaban planeando todo. Ella iba a presentarme la demanda de divorcio justo después de que recibiera mi bono anual, que rondaba los $30.000. Tomé fotografías de todo con mi celular, cerré la laptop con cuidado, tal como la encontré, y me encerré en la habitación de invitados. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando se despertó, la confronté con las capturas. Esperaba que negara todo, que llorara, que dijera algo mínimamente humano. Pero solo sonrió y dijo, supongo que me ahorraste el trabajo de decírtelo. Considera esto como una notificación. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. Tomó su bolso y se fue. 2 horas después recibí un correo de una abogada llamada Victoria Márquez. El mensaje incluía una lista de exigencias que me dejaron sin aliento. Marina quería la casa, el 70% de mis cuentas de jubilación, mi Audi, una pensión mensual de $8.000, que representaba casi el 60% de mi sueldo neto, y la mitad de cualquier aumento o bono que recibiera durante los próximos 10 años. Era un asalto disfrazado de formalidad legal. El correo terminaba con una amenaza. Mi clienta está dispuesta a resolver esto de forma amistosa si el señor Gutiérrez coopera. De lo contrario, estamos preparados para un litigio que revelará todos los aspectos de la convivencia matrimonial. ¿Qué conducta matrimonial? Nunca la engañé, jamás la agredí ni siquiera le hablé en tono elevado. Mientras tanto, ella se acostaba con su jefe y planeaba dejarme sin nada. Reenvié el correo a un viejo compañero de la universidad, David, que se había convertido en un abogado especializado en divorcios conflictivos. Me respondió de inmediato, no contestes. No le hables a Marina. Ven mañana a las 8 de la mañana. Tomé el día libre y fui a su oficina en el centro. Todo estaba decorado en madera oscura y cuero. Se notaba que David había prosperado desde aquellos días en que compartíamos sopas instantáneas en la universidad. Después de leer el correo, David soltó un silbido largo. Está tratando de arruinarte financieramente. Pero hay algo que ella no sabe, las personas codiciosas se vuelven descuidadas. Se inclinó hacia mí y añadió, Carlos, he visto esto decenas de veces. Esposas trofeo que creen tener todo bajo control. Se confían y dejan rastros por todas partes. Me presentó una estrategia sencilla, pero que requería paciencia, fingir que había perdido, parecer derrotado, simular que cedía. La mayoría de los hombres arruinan su caso reaccionando con rabia. Vacían cuentas, cambian cerraduras, hacen amenazas, y todo eso los deja en desventaja frente a un juez, explicó David. Vamos a hacer lo contrario. Serás tan razonable que ella empezará a sospechar, pero no podrá quejarse. Luego tomó su teléfono. Necesitaremos a Martín López, el mejor contador forense del estado. No es barato, pero si hay irregularidades, él las encontrará. El plan me costaría $15.000 por los honorarios de David y 8.000 más para Martín. Pero después de lo que había leído, habría pagado el doble. David me dio una instrucción clara. Cambia todas tus contraseñas ahora. Cuentas bancarias, correos, inversiones. Y abre una cuenta separada que ella no conozca para recibir tu salario. Seguí sus indicaciones al pie de la letra. Luego vino la parte más difícil, actuar como un hombre derrotado mientras Marina apretaba el cerco. Decidió quedarse en la casa hasta que finalizara el proceso, alegando que era la mitad de ella también. Los días se volvieron un infierno. Invitaba a Benjamín a casa, y se besaban en el sofá como si yo no existiera. Comentaba en voz alta, estamos viendo casas frente al mar en Malibú con el dinero del acuerdo. Poco a poco fue apropiándose de cada espacio. Mi oficina se convirtió en su estudio de diseño. El sótano,
donde yo solía jugar o ver deportes, se transformó en su sala de yoga. Quedé relegado a la habitación de invitados y a un rincón del salón. Una noche, al volver a casa, la encontré usando los pendientes de diamantes que habían sido de mi madre. Me los dejó en su testamento. Eran piezas con un gran valor emocional. Le dije en voz baja, esos no son tuyos. Marina, mirándose al espejo, respondió, pero lo serán. Según Victoria, las joyas se consideran bienes conyugales sin importar cómo se adquirieron. Y luego agregó con una sonrisa cínica, de todos modos, tu madre siempre me quiso más que a ti. Mi madre falleció de cáncer 2 años antes, y esos pendientes eran lo único que me quedaba de ella. El hecho de que Marina usara su recuerdo como un arma hizo que algo dentro de mí se congelara. Quise gritar, pero recordé las palabras de David, déjala creer que está ganando. Así que simplemente me fui. Al día siguiente, rompió accidentalmente el reloj de bolsillo de mi abuelo, la única pertenencia que conservaba de él. Lo encontré hecho pedazos en el suelo del baño. Ups. Creo que lo tiré del tocador. Estas cosas pasan, dijo, encogiéndose de hombros. Mientras tanto, vaciaba nuestras cuentas conjuntas, un fin de semana con amigas en Las Vegas por $5.000, una compra en Chanel de $12.000. Nuestra cuenta de ahorros pasó de $43.000 a poco más de $8.000. Documenté todo y se lo envié a David, quien me decía, perfecto, déjala seguir cavando su propio hoyo. Lo más surrealista fue el papel de sus amigas. Su mejor amiga, Natalia, venía a casa y discutían abiertamente cuanto más podían sacarme. Una noche dijo, mi prima consiguió la casa de vacaciones y el bote en su divorcio. Marina, deberías pedir más. Él puede ganar más dinero, pero tú perdiste tus mejores años con ese tipo. Marina respondió riendo, no te preocupes, tengo planes para el dinero de Carlos que te van a dejar sin aliento. Lo que no sabían es que grababa cada palabra con una aplicación legal de consentimiento unilateral en mi teléfono. El punto más bajo llegó con la visita de sus padres. Su padre, Ernesto, siempre fue correcto conmigo, pero su madre, Patricia, era la definición original de lo que hoy llamamos una Karen. Inspeccionó la casa como si estuviera haciendo una auditoría militar. Marina, estás siendo demasiado buena dejándolo quedarse durante el proceso. La hija de Cynthia logró que sacaran a su marido con una orden de restricción. ¿Con qué justificación?, pregunté antes de poder detenerme. Patricia me miró como si fuera basura. Los hombres pueden resultar intimidantes durante un divorcio, incluso sin hacer nada específico. Un buen abogado sabe cómo proteger a una mujer. Apreté los dientes con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre. David había sido claro, una orden de restricción, aunque fuera temporal y sin fundamento, arruinaría nuestra estrategia. Al menos Ernesto tuvo la decencia de desviar la mirada. Cuando Karen y Marina salieron de compras esa tarde, él intentó hablar conmigo, incómodo. Mira, Carlos, sé que todo esto es complicado, pero la madre de Marina y yo solo queremos lo mejor para nuestra hija. ¿Y qué hay de lo que es correcto?, le pregunté. Suspiró. El matrimonio es complejo. Estoy seguro de que ambos cometieron errores. ¿Te dijo que lleva más de un año engañándome con su jefe? ¿Que han estado planeando este divorcio para quedarse con el dinero? Saqué el teléfono y le mostré las capturas de pantalla. El rostro de Richard pasó por 5 expresiones distintas en 10 segundos. Necesito asimilar esto, murmuró antes de marcharse. Horas después, Marina regresó a casa furiosa. Al parecer, la había enfrentado sobre el asunto y ella me culpaba por haberle envenenado la mente a su padre. Por primera vez desde que comenzó todo esto, observé cómo su máscara perfecta empezaba a desmoronarse. Te crees muy listo, me susurró, plantándose frente a mí. Espera a que termine contigo. Vas a terminar viviendo en tu coche, mientras Benjamín y yo disfrutamos de la mansión que pagaste tú. La observé en silencio, lo cual la enfureció aún más. Estaba acostumbrada a que evitara el conflicto, a manipularme con llanto o rabia. Pero este nuevo Carlos, distante e imperturbable, claramente la desconcertaba. Lo que ignoraba era que cada palabra cruel, cada gasto injustificado, cada falta de respeto, estaba siendo documentado meticulosamente, y Martín, el contador forense, había encontrado algo interesante en nuestra historia financiera. Mientras yo seguía representando el papel del marido resignado, él desenterraba datos como un hombre obsesionado. En estos casos, casi siempre hay un patrón. Quienes engañan sentimentalmente, también lo hacen con el dinero. Solicitó 5 años de estados de cuenta, registros de tarjetas, declaraciones de impuestos, todo. Construyó hojas de cálculo que seguían cada dólar que había pasado por nuestras cuentas. Al principio, lo único destacable era el gasto excesivo de Marina, hasta que lo encontró. ¿Ves estos retiros?, me dijo, señalando la pantalla. Todos los martes durante 3 años, $500 en efectivo desde la cuenta conjunta. Sin embargo, en el calendario compartido, los martes eran días de oficina, sin citas programadas. Es siempre el mismo cajero, añadió, a 3 cuadras de la oficina de su empresa. Pero eso no era lo más curioso. Martín cruzó los retiros con los extractos de tarjeta. En esos mismos martes, había compras en tiendas de lujo, pero los montos no cuadraban. Mostró un ejemplo, un martes con retiro de $500 y un gasto en Nordstrom de $846. Sin embargo,
El recibo archivado mostraba $1,346. Ha estado robando, concluyó Martín. Usaba efectivo para cubrir parte de las compras y me mostraba solo la parte con tarjeta. Seguramente me decía que todo estaba en oferta o que tenía crédito de la tienda. Luego encontró transferencias sospechosas, $1,200 aquí, $800 allá, siempre al mismo número de cuenta. Esa cuenta pertenecía a una compañía llamada JB Futures. Jessica y Benjamin Futures habían estado desviando fondos a una cuenta secreta que ya sumaba más de $178,000. Pero eso no era todo. Marina había estado falsificando informes de ventas en su trabajo, inventando visitas a clientes inexistentes y cobrando reembolsos por gastos nunca realizados. Ella y Benjamin tenían un sistema armado. Presentaban gastos duplicados y dividían el dinero. Esto va más allá de un simple divorcio, dijo Martín con seriedad. Esto es fraude corporativo. Esto cambia todo. Pero aún no habíamos terminado. Seguimos reuniendo pruebas mientras ella pensaba que todo le salía impune. Yo mantenía mi fachada. Incluso insinué ante amigos comunes que podría declararme en bancarrota tras el divorcio. La noticia llegó a Marina en cuestión de horas. Esa misma noche me arrinconó en la cocina. ¿Bancarrota? ¿De verdad? Dios, eres patético, Carlos. Tal vez si no hubieras sido tan aburrido en la cama, no habría necesitado a Benjamín. Que disfrutes viviendo en tu coche. Me encogí de hombros y me fui. Esa frialdad la dejó descolocada. Mientras tanto, Dave había contactado a un segundo experto, un forense digital llamado Alex, especializado en recuperar datos eliminados. Le di acceso a nuestras computadoras y cuentas en la nube. 2 semanas después, Alex encontró el tesoro, correos eliminados entre Marina y Benjamín que se remontaban a más de 2 años y detallaban todo su plan. Llevaban hablando de divorciarme desde antes de nuestro 5º aniversario. Estos correos son oro puro, dijo Dave tras leerlos. Hablaban de ocultar bienes, de robar a la empresa y de preparar pruebas falsas para usar en mi contra. En uno particularmente comprometedor, Marina escribía: debemos tener cuidado con los informes de gastos. Si nos descubren, podrían despedirnos a los dos, pero vale la pena. Solo 6 meses más y tendremos para la casa en la playa y lo que saque del acuerdo de divorcio. Benjamín le respondía: no te preocupes, querida, nadie revisa esos informes. Pronto serás la señora Peterson, viviendo como mereces y no con el capitán aburrido. Dave añadió estos mensajes al archivo junto con los estados de cuenta de JB Futures, que mostraban depósitos regulares coincidiendo con el calendario de reembolsos de su empresa. Estamos casi listos, me dijo. Solo faltaban unas semanas más de recopilación antes del golpe final. Esas semanas fueron las más difíciles. Marina ya ni siquiera se esforzaba en disimular. Invitaba a Benjamín a dormir en casa mientras yo seguía viviendo allí. Volvía del trabajo y los encontraba viendo mi cuenta de Netflix en la televisión que yo había comprado. Una noche, incapaz de regresar, fui a casa de mi amigo Sergio, el mismo cuya fiesta de inauguración me había hecho conocer a Marina 6 años atrás. Hermano, ya no la reconozco, me dijo Sergio tras escuchar todo. La Marina que conocimos parecía tan genuina. No creo que lo fuera nunca, respondí. Creo que desde el inicio me vio como un cajero automático con pulso. Quizás, asintió Sergio, pero al menos descubriste todo antes de tener hijos con ella. Ese era el único consuelo en medio del desastre. Ningún niño inocente atrapado en el fuego cruzado. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Dave: estamos listos. La conferencia de conciliación es el próximo jueves. No reacciones cuando Vincent te contacte. Y, como estaba previsto, ese mismo día recibí un correo de Vincent proponiendo una reunión para acordar el acuerdo. Su tono era arrogante, como si creyera que por fin aceptaría las generosas condiciones de Marina. Pero no sabían lo que se venía. Tras 6 meses de infierno, finalmente teníamos la conferencia de conciliación. Marina apareció vestida como si fuera a recibir un premio de cine, vestido de diseñador, pulsera de diamantes, otro recuerdo familiar que se había apropiado, peinado y maquillaje profesional. Benjamín la seguía con una expresión de superioridad en el rostro. Junto a ella estaba su hermana Kathleen, que no me quitaba la vista de encima y cuya mirada parecía lanzarme cuchillos. Vincent, el abogado depredador, no dejaba de susurrarle cosas a Marina, pero ella lo ignoraba con un gesto de desprecio. Vestía un traje algo gastado y evitaba el contacto visual, como una imagen viva de alguien completamente derrotado. Antes de que la audiencia comenzara, Dave pidió una reunión privada con el juez y con Vincent. 45 minutos más tarde, regresaron. Vincent estaba lívido. El rostro del juez parecía cargado de tormenta. Solo Dave mantenía una expresión imperturbable. Antes de continuar, dijo el juez, debo expresar mi preocupación por ciertas irregularidades en la información financiera de este caso. Marina se puso de pie con una actitud altiva. Señora Lawson, prosiguió el juez, usando el apellido que ella insistió en mantener por motivos laborales, a pesar de llevar más de un año teniendo una relación con su jefe, el abogado de su esposo ha presentado pruebas que indican que usted ha ocultado activos conyugales importantes y posiblemente ha cometido fraude. Su rostro perdió el color mientras Dave exponía, uno por uno,
Los hallazgos de Martín, una cuenta secreta de futuros a nombre de JB con $178,000, fraudes en los gastos corporativos, y mensajes de texto con Benjamín en los que discutían cómo esconder bienes del proceso de divorcio. Además, añadió Dave con tono sereno, tenemos evidencia de que la señora Lawson ha sustraído y dañado objetos de valor sentimental pertenecientes a mi cliente, entre ellos un reloj de bolsillo que era de su abuelo. Sobre la mesa colocó fotos del reloj roto. Luego se reprodujeron grabaciones de voz donde Marina y Amanda hablaban con total frialdad sobre cómo arruinarme y quitarme todo lo posible. Marina parecía a punto de desmayarse. Benjamín había desaparecido misteriosamente de la sala. Vincent revolvía papeles desesperadamente, tratando de improvisar algún tipo de defensa. Su señoría, continuó Dave, en vista de la ocultación deliberada de activos, la destrucción de propiedad privada y lo que parece ser un fraude corporativo activo, solicitamos que el acuerdo propuesto sea rechazado por completo. También pedimos que se otorgue a mi cliente la mayor parte de los bienes conyugales, debido a la evidente mala fe de la señora Lawson durante este proceso. El juez asintió con seriedad. Señora Lawson, las acusaciones son extremadamente graves y están respaldadas por pruebas sólidas. Esta sesión queda suspendida hasta nuevo aviso, añadió, mirando por encima de sus gafas. Remitiré las evidencias del presunto fraude corporativo a la Fiscalía para su evaluación y posible investigación penal. Cuando salimos de la sala de conferencias, por fin me crucé la mirada con Marina. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo en sus ojos. Y no me molestó. En el pasillo, Vincent apartó a Dave para tener una conversación tensa en voz baja. Marina se quedó inmóvil, su maquillaje perfecto ahora arruinado por las lágrimas. Kathleen, nerviosa, tecleaba mensajes con rapidez, probablemente a Benjamín, el cobarde que desapareció en cuanto se complicaron las cosas. Cuando pasé junto a Marina para marcharme, ella me sujetó del brazo. Carlos, por favor, susurró. Podemos resolver esto entre nosotros. No tienes que seguir adelante con esto. Miré su mano aferrada a mi brazo, luego la miré directamente. Deberías haberlo pensado antes de decir que yo merecía vivir en mi coche. En el ascensor, Dave se me unió. Vincent está intentando frenar la caída, comentó con una sonrisa. Quiere retirar toda solicitud de pensión, dejarte la casa, lo que haga falta. Ya es tarde, le respondí. El juez ya vio todo. ¿Y ahora? Ahora solo queda ver cómo se derrumban, dijo Dave. Y créeme, no tardarán. Tenía razón. En menos de 48 horas, Vincent envió a Dave una propuesta completamente modificada. De repente, Marina estaba dispuesta a marcharse con solo sus cosas personales y una mínima fracción de los bienes comunes. Nada de pensión, ni cuentas de retiro, ni casa, nada. Pero las consecuencias apenas comenzaban. Las pruebas del fraude en los gastos fueron enviadas a Pharma, la empresa donde trabajaban Marina y Benjamín. Ambos fueron suspendidos de inmediato mientras se investigaba el asunto. 3 semanas después, los despidieron por causa justificada. Sin indemnización, sin referencias. En una industria más pequeña de lo que parece, quedaron prácticamente vetados. Incluso sus licencias profesionales estaban bajo revisión por la Junta Farmacéutica del Estado. El fiscal determinó que existían pruebas suficientes para imputarlos por fraude y malversación. No eran cargos que implicaran prisión, pero sí multas severas y libertad condicional. Fue entonces cuando comenzaron los ruegos. Primero llegaron los mensajes. Carlos, tenemos que hablar, por favor. Después los correos. Sé que cometí errores, pero jamás quise hacerte tanto daño. Luego, una carta escrita a mano deslizada por debajo de mi puerta. Lo he perdido todo. Mi empleo, mi reputación, mi futuro. Ayúdame, por favor. No respondía nada. Empezaron a contactarme sus amigas. Amanda, la misma que ayudaba a Marina a planear cómo arruinarme, me llamó llorando porque Marina estaba hundida y necesitaba ayuda. Le recordé lo que había dicho sobre mí y colgué. Incluso sus padres intervinieron. Su padre, Damián, me llamó en voz baja, como si temiera que Karen lo escuchara. Carlos, sé que mi hija te hizo mucho daño, pero ahora está sufriendo. Volvió a casa y casi no sale de su habitación. Si pudieras hacer algo para quitarle los cargos por fraude. Es la fiscalía quien lleva eso, no yo, le respondí. Y para serte sincero, Damián, ella eligió su camino. Ahora que aprenda a vivir con las consecuencias. Él solo suspiró. Entiendo cómo te sientes. Por mi parte, Karen y yo terminamos. Después de ver lo que Marina te hizo, empecé a notar patrones parecidos en mi propio matrimonio. Hay miradas que, una vez que te muestran la verdad, ya no te permiten volver a ignorarla. Eso me entristeció profundamente. Otro damnificado más del huracán Marina. Una noche lluviosa, sonó el timbre. Era ella. El rímel corrido, la expresión desencajada. Ya no quedaba nada de la mujer elegante que me sonrió con tanto encanto apenas 6 meses antes. Me están procesando, Carlos, sollozó. Podría quedarme con antecedentes. Nadie va a contratarme. Ni siquiera puedo pagar el alquiler de este mes. Por favor, solo diles que no quieres presentar cargos. La observé durante un largo momento, recordando los días en los que la quise, cuando reía después de romper el reloj de mi abuelo, o aquella vez en la que le escuché decir, este idiota se cree todo. No,
Fue lo único que dije, y cerré la puerta. El divorcio se formalizó un mes después. Me quedé con la casa, el coche, mis fondos de retiro y logré recuperar todos los objetos familiares que no había destruido. Incluso conseguí los $178,000 que ocultaba en una cuenta secreta como compensación por el patrimonio conyugal que despilfarró. Benjamín, por su parte, no salió mejor parado. Estaba casado, sorpresa, y su esposa lo dejó apenas se enteró del engaño. Le quitó todo. Lo último que supe es que vivía en el sótano de la casa de sus padres, a los 45 años. Marina regresó a su ciudad natal, en un rincón perdido de Nebraska. Su hermana, Kathleen, la misma que me insultó sin medida durante el proceso legal, se negó a acogerla. Por lo visto, Marina también le debía dinero que jamás devolvió. Su mayor humillación llegó cuando tuvo que crear una cuenta en GoFundMe para cubrir los gastos legales. Recaudó apenas $240. Y por si fuera poco, la empresa farmacéutica los demandó a ambos por los gastos fraudulentos que acumularon, más de $86,000 en 3 años. Van a pagar esa deuda por mucho tiempo. Vendí la casa. Estaba cargada de malos recuerdos. Compré algo más pequeño y más céntrico. Invertí la diferencia y me tomé un merecido mes de vacaciones en Tailandia. Poco después, recibí un correo de Marina. Hablaba del día que habría sido nuestro aniversario. Trabajo como camarera en Applebee's. Esta no era la vida que se suponía que iba a tener. Sigo pensando en ti. Pudimos haberlo arreglado. No respondí. En lugar de eso, hice una donación en su nombre a un refugio para víctimas de violencia doméstica. Me pareció lo más justo, dado que durante años intentó manipularme tanto emocional como económicamente. A veces me preguntan si siento lástima por cómo terminó todo para ella. Y la verdad es que no. Cada una de sus decisiones fue premeditada. Creyó que era más lista que todos. Que le explotara en la cara no es asunto mío. Dave y yo seguimos almorzando juntos de vez en cuando. En una de esas charlas, me contó que Marina había intentado contactarlo para ver si la representaría en una demanda contra Benjamín, alegando que él la había engañado para involucrarse en actividades fraudulentas. Dave se rió tanto que casi se atraganta con el sándwich. «¡Qué descaro el de esa mujer!», dijo, negando con la cabeza. Hay gente que no aprende nunca. Y lo más insólito ocurrió un año después de todo aquello. Recibí una solicitud de amistad en Facebook. Era Karen, la madre de Marina. Por curiosidad, la acepté. Me envió un mensaje largo, pidiéndome disculpas por haber contribuido a justificar la conducta de su hija durante tantos años. Siempre le dijimos que era especial y que merecía lo mejor, y escribió Karen. Pero se nos olvidó enseñarle sobre la honestidad y las consecuencias. Ver cómo se derrumbó mi matrimonio y la vida de mi hija ha sido un golpe muy duro. Estoy tratando de mejorar. Hoy, mientras escribo esto desde mi despacho en mi nueva casa, me siento en paz. Estoy saliendo con alguien de nuevo, pero esta vez con calma, estableciendo límites sanos. Incluso empecé un pequeño emprendimiento de consultoría en ciberseguridad que está creciendo bien. Si todo va como espero, dejaré mi empleo corporativo el año que viene para dedicarme por completo a eso. La mejor forma de vengarme de Marina fue no hacer absolutamente nada. Solo permitir que sus propias decisiones la hundieran, mientras yo reconstruía mi vida. Bueno, eso, y el acuerdo prenupcial que ahora hago firmar antes de comprometerme con alguien. Algunas lecciones solo necesitan aprenderse una vez. Actualización. Varios me preguntaron si tenía un acuerdo prenupcial desde el inicio. No, no lo tenía. Era joven, ingenuo, y pensaba que el amor lo podía todo. Aprendan de mis errores. Respecto a las señales que pasé por alto, estaba siempre pegada al teléfono, pero se enfurecía si yo lo miraba. Tenía amigas igual de tóxicas que ella, la mayoría divorciadas y mentirosas. Comparaba constantemente nuestra vida con la de sus amistades con más dinero. Si ves estos patrones, sal de ahí. Sí, las acusaciones por fraude prosperaron. Le dieron 2 años de libertad condicional y tuvo que indemnizar a la empresa. En cuanto a las demás mujeres de esta historia, su amiga Amanda se divorció 3 meses después de que el mío se formalizara. Mi historia hizo que su esposo revisara sus cuentas, y se encontró con algo bastante parecido. Kathleen, la hermana de Marina, me escribió en Navidad para disculparse. Me dijo que no tenía idea de lo mal que se había portado su hermana. La vida mejora. Solo asegúrate de tener pruebas y un buen abogado. Actualización. Gracias por los mensajes y el apoyo. ¿Y para quienes preguntan por la esposa de Benjamín? Sí, la conocí. Tomamos café una vez después de todo. Es una mujer encantadora, enfermera pediátrica, madre de 2 adolescentes. No sabía nada del romance ni del fraude. En su divorcio, se quedó con la casa y la custodia, y Benjamín le pasa una pensión considerable. A veces, el karma hace lo suyo. Ah, y lo último que supe, Marina fue despedida de Applebee's por robar dinero de la caja. Hay personas que simplemente no cambian.